es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día en este 3 de febrero del 2020, Ruth del Salto, junto a ustedes como cada mañana aquí en el Canal de las Américas. Un feliz comienzo de semana de labores para todos. Vamos a empezar. Vamos ahora con otros temas de interés internacional en lo que tiene que ver en la política en Estados Unidos. El día de hoy es el punto de partida del ciclo a través del cual el Partido Demócrata de los Estados Unidos va a escoger al rival del presidente Donald Trump para las elecciones presidenciales de noviembre. Para ganar estas elecciones internas de los demócratas comienzan el día de hoy, lunes en Iowa, van a finalizar el 6 de junio en Islas Vírgenes. Ahí vemos a los precandidatos, uno de ellos, Bernie Sanders, demócrata, necesitan cosechar 1.990 de los 3.979 delegados que se ponen en juego en todo el país. NTN 24, en el lugar de la noticia, nuestro enviado especial a Iowa, Alejandro Rincón. A esta hora lo saludamos. Alejandro, un buen día para ti. Si bien es cierto, pues entre la población de este estado y la cantidad de delegados que tienen asignados, ese criterio se combina y se une al que tiene que ver con la fortaleza electoral del Partido Demócrata ahí en Iowa. Adelante. Hola a todos, feliz inicio de semana desde Des Moines, capital de Iowa, estado que hoy dará un primer pincelazo, un boceto muy importante para lo que será la constitución del bloque de candidatos principales para pelear la presidencia de los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Un proceso en el que, sin duda, el elemento demográfico es importante para casos como Iowa. Esto dado que hay aquí unas 3 millones de habitantes y un 6% de ellos se considera latinos. Los latinos considerados actualmente o en 2020 como la demografía con mayor potencial para tener un peso que puede inclinar la balanza a un lado o al otro para la contienda presidencial de este 2020. En un sentido general, el Centro de Estudios Pew reseñaba recientemente que hay aproximadamente un potencial de 34 millones de votantes latinos. Algunos de ellos se encuentran aquí y se espera que participen en las asambleas comunitarias partidistas o caucus, como se le dice habitualmente en inglés. Recientemente ha tenido un amplio esfuerzo para aumentar el potencial de participación de los latinos. Es por esa razón que ustedes ahora van a escuchar el testimonio de una de las personas que hizo parte de esa campaña para inscribir por lo menos 10,000 latinos para que integren ese potencial electoral, para que despierte o no lo que habitualmente llamamos como el voto latino, que en la pasada contienda por la Casa Blanca no se vio tan amplio, pero que este 2020 podría cambiar. En las siguientes declaraciones ella les va a contar un poco más de quiénes son esos latinos que están participando ahora, que se animan ahora a ser parte de este proceso electoral. De participar al menos 20,000 personas, que es lo que esperamos. Entonces estamos listos, me refiero a que debemos de tener un caucus en español, entonces lo vamos a tener aquí en el sur de la ciudad, todos los latinos vamos a poder participar y esto es un precedente porque aquí en Iowa no se había hecho. Muchos latinos como yo, que somos nuevos ciudadanos, me hice ciudadana el 6 de diciembre, y muchos de mis amigos familiares también lo hicieron y tomaron el valor de hacer lo que se tiene que hacer y ponerse a estudiar, pagar por la aplicación, hacer todo el proceso. Es muy importante que vamos a tener muchos nuevos ciudadanos. Eso que acaban de escuchar es muy importante porque este bloque potencial latino que está surgiendo en el 2020 eran todos quienes hasta esta fecha no tenían la posibilidad de votar. Son nuevos ciudadanos quienes están interesados en participar en política y sobre todo en dar un nuevo rumbo al país. Iowa, de una u otra forma y en particular su bloque de electorado latino, por la composición del estado, comunidades rurales, trabajadores e inmigrantes suelen ser un poco más cercanas al Partido Demócrata y es justa esta la parte más interesante de la contienda que vamos a ver en el transcurso de esta jornada, dado que es justo el Partido Demócrata el que a partir de hoy empieza a escoger quién va a ser el rival de Donald Trump en las urnas. Se estima que aproximadamente
1 de cada 4 latinos pudiera participar en esta importante jornada. Y también por ello tenemos para ustedes los testimonios finalmente de la gente, de los latinos de Iowa que ya han hablado con NTN 24 sobre un elemento particular, los elementos o los asuntos que más les interesan a ellos. Finalmente de eso se tratan las asambleas comunitarias partidistas de esta tarde, de que la propia gente a través de sus propios intereses exprese quién es el candidato que consideran pudiera llegar a sacar adelante esos hechos que más les importan a ellos. ¿Cuáles son? Véanlo a continuación. Para que Estados Unidos se mantenga como una potencia mundial, debe tener prioridad convertirse en un país de primer mundo en el tema de salud. Creo que también el tema importante es sobre la encarcelación masiva de inmigrantes y de minorías. Creo que es un tema sumamente delicado. No es posible que tanto talento en plena juventud se esté yendo a las cárceles. Y pues un país sofisticado es un país que puede realmente desarrollar destrezas en la población, crear incentivos. Lo más importante, pues soy latina, soy hispana, entonces me interesa pues obvio una reforma migratoria. Esperemos que la persona que ahora se agarre la presidencia lo haga. Pues ahora estamos viendo a ver quién va por los demócratas y espero que sea algo a nuestro favor. Ahora, en las últimas horas, los precandidatos por el Partido Demócrata han adelantado un intenso esfuerzo de trabajo a través de sus campañas. Durante el fin de semana hubo una serie de eventos en donde los principales precandidatos, Warren, Buttigieg, Biden, todos ellos estuvieron intentando acercarse a la comunidad con el objetivo de tratar de atraer la mayor cantidad de electores. Esto mientras al mismo tiempo también la campaña de reelección del presidente Donald Trump ha tenido alguna presencia en este estado, aun cuando de parte del Partido Republicano por una u otra parte se da por descontado que él va a ser el candidato a la presidencia, pues también hay aquí algunos integrantes de esta campaña de reelección de Donald Trump que también están haciendo lo suyo, convencer al electorado finalmente pues que participe de esta importante jornada electoral. Nosotros, entre tanto, pues continuaremos haciendo el seguimiento de esta jornada que pues en la tarde y noche de este lunes pues tendrá su parte más importante cuando despeguen estas asambleas partidistas que de nuevo empezarán a decir a los Estados Unidos como nación quiénes serán esos candidatos finales a la presidencia para el próximo noviembre. Es lo que tenemos para ustedes en vivo desde Des Moines, en Iowa. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Empieza a ponerse interesante la carrera hacia la Casa Blanca, como lo dice en noviembre estas elecciones, Bernie Sanders, el día de hoy Elizabeth Warren y también el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, están pues tratando de calentar un poco el ambiente, tratando de conseguir adeptos del Partido Demócrata. 1 grado centígrado desde el reporte que nos ha llegado ahora con Alejandro Rincón desde Iowa. Vamos con más noticias. Un hombre ha muerto en Filipinas después de contraer el coronavirus. Esta es la primera muerte confirmada a causa de esta enfermedad fuera de China. El paciente, un hombre de 44 años de Wuhan, en la provincia de Hubei, donde se detectó el virus por primera vez, parece haber sido infectado antes de llegar a Filipinas, según lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, las autoridades chinas han confirmado ya que en las últimas 24 horas, 56 personas perdieron la vida a causa del coronavirus. Según el reporte oficial, esta cifra total de víctimas es de 362. Hay 2.103 casos nuevos de contagio. Es decir, hay cerca de 17.000 personas afectadas con la epidemia de neumonía. Para intentar frenar la propagación del virus, el gobierno chino ha impulsado medidas drásticas, ha limitado el desplazamiento de las personas a otras ciudades y países. Desde el 23 de enero, unos 56 millones de habitantes están confinados en la provincia de Hubei y su capital, Wuhan, la metrópolis de 11 millones de personas donde nació este brote. 1.400 miembros del personal médico de las Fuerzas Armadas chinas están listos ya para recibir a los pacientes contagiados con el coronavirus en el primer hospital construido para tratar a los infectados. Este domingo ha sido completada esta obra, una obra express. 8 días tuvieron de trabajo en la ciudad de Wuhan. El nuevo centro médico cuenta con 1.000 camas. Un segundo hospital, levantado en tiempo récord, va a ser inaugurado el próximo miércoles.
La bolsa de China se desplomó este lunes en medio de la emergencia por el coronavirus. El índice de Shanghái ha cerrado con pérdidas del 7.7%, su caída más baja en cerca de 5 años. La bolsa había permanecido cerrada desde hace una semana por la celebración del nuevo año lunar. En otros mercados asiáticos el desplome era también generalizado, aunque menor. En Japón el Nikkei bajó un 1.01%. El surcoreano Kospi descendió un 0.13%. En Tailandia, 2 médicos aseguran haber encontrado la cura para el coronavirus. Estos galenos han afirmado que curaron ya a una mujer de 71 años que presentaba los síntomas de la epidemia en solo 48 horas. La paciente china que ingresó a un hospital de Bangkok recibió un tratamiento que mezclaba medicamentos contra el VIH y un remedio antigripal. El tratamiento sería el que están estudiando los médicos chinos para detener o contener el coronavirus. Mientras esta noticia se conocía, en varios aeropuertos de Tailandia, las autoridades sanitarias entregaron máscaras faciales, desinfectantes también a los taxistas y a otros conductores del transporte público. La medida ha sido adoptada después de que un conductor de taxi fue infectado con el coronavirus tras tener contacto con una persona afectada, con un turista chino. Se trata del primer caso confirmado de transmisión de humano a humano del nuevo coronavirus dentro de Tailandia. Actualmente hay 19 pacientes infectados con la cepa, convirtiendo a Tailandia en el segundo país con más pacientes después de China. Llegaron a Australia los más de 240 ciudadanos y residentes de este país que fueron evacuados de Wuhan. Los pasajeros viajaron a bordo de un Boeing 747 de la compañía Qantas. Recibieron máscaras, desinfectantes. El grupo arribó a la costa oeste del país antes de ser trasladados a la isla de Navidad, un territorio australiano cerca de Indonesia. Allí tienen que cumplir un periodo de cuarentena mientras descartan que tengan síntomas de este coronavirus. Australia ha reportado 10 casos de esta misteriosa cepa. Ha vetado el ingreso de extranjeros procedentes de China. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha explicado que el gobierno de su país está preparado para la evacuación de más ciudadanos estadounidenses de otras nacionalidades que están en la provincia de Hubei, en el centro de China, donde se da este coronavirus en mayor cantidad. La administración de Donald Trump ha confirmado 11 casos de la infección dentro del territorio. Sí, tenemos un puñado más de vuelos que se dirigirán a China para traer a los estadounidenses de vuelta a su casa desde la provincia de Hubei. Todavía estamos coordinando con el gobierno chino el movimiento exacto. Anticipamos que sucederá en los próximos días y regresaremos a esos ciudadanos estadounidenses. Bien podríamos terminar trayendo a algunos ciudadanos de otros países también. Esperemos igual llevar a algunos suministros médicos en los aviones que viajarán a la región. Estamos trabajando estrechamente y de la mano con el gobierno chino para tratar de resolver lo que ahora es el desafío epidemiológico global. Noticias desde la capital estadounidense. Hoy el Senado comienza los argumentos finales del juicio político al presidente Trump, después de que el viernes pasado la mayoría republicana se impusiera a los demócratas, bloqueando su petición de llamar a testigos o presentar pruebas. El impeachment empieza ya su fase, que podría concluir el día miércoles con una votación sobre las 2 acusaciones en la que se espera que los republicanos exoneren al presidente Trump. Saludamos a nuestra periodista Vanessa Yaklish con el reporte desde Washington. Vanessa, adelante. Hola Ruth, muy buenos días. Efectivamente, el juicio político contra el presidente Donald Trump encauza la recta final del proceso esta semana. Hoy se espera a partir de las 11 de la mañana y desde el Congreso se espera que se presenten los argumentos finales, donde tanto la acusación demócrata como la defensa de Trump tendrán la oportunidad de exponer sus últimos argumentos, los que ya han venido planteando durante las últimas semanas y desde que diera oficialmente este proceso
proceso de impeachment desde que diera comienzo el pasado 18 de diciembre. Fue entonces cuando la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, presentó los dos artículos de acusación contra el presidente, uno por abuso de poder y el otro por obstrucción al Congreso. Recordamos también que el pasado viernes el Senado rechazó de nuevo las enmiendas demócratas para llamar a nuevos testigos a declarar y también presentar nuevos documentos. Tras esa acusación ya será este miércoles a partir de las 4 de la tarde cuando dé comienzo la votación final de este proceso histórico en el Capitolio de Estados Unidos y donde se espera que la mayoría republicana del Senado, si no hay sorpresas de última hora, exoneren al presidente Donald Trump. Por cierto, lo convertirán en el primer presidente de Estados Unidos en presentarse a unas elecciones presidenciales después de haber sido sometido a un proceso de impeachment. Estaremos muy pendientes porque la gran incógnita después será conocer qué sucederá con esos comicios del 3 de noviembre y si reforzará el presidente Donald Trump su permanencia o no en la Casa Blanca. Por cierto, una campaña electoral que, como veíamos hace apenas unos minutos, iniciaba con esas primarias demócratas en Iowa, aunque algunos de los candidatos clave del Partido Demócrata no podrán estar presentes por su obligación de estar aquí en el Senado como jurado, miembros del jurado de ese impeachment. Es el caso, por ejemplo, de los senadores Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda hoy a partir de las 11 de la mañana en el Capitolio de Estados Unidos. Para NTN 24, Vanessa Yaklich desde Washington. Vanessa, muchas gracias por tus reportes de la capital estadounidense. Revisamos otras noticias que tienen que ver también con el gobierno del presidente Trump. A todos los que estén en nuestros territorios, también queremos la extensión de todos los gringos que invadieron a México. Un grupo de migrantes deportados y activistas han prendido fuego a un muñeco del presidente Donald Trump en la ciudad de Tijuana. La protesta se llevó a cabo del lado de la frontera, al lado de la frontera de Estados Unidos para rechazar la política de inmigración del republicano. Los manifestantes han rechazado la construcción del muro entre ambos países que Trump ha prometido durante su campaña electoral. La administración Trump ha construido ya cerca de 160 kilómetros de este muro, según las estadísticas de aduanas y protección fronteriza de la Unión Americana de diciembre del 2019. No vamos a pagar el muro de Trump, aunque Trump le esté asegurando falsamente, está asegurando que México ya está pagando el muro. No es cierto, son mentiras y no vamos a pagar el muro. Y queremos decirle a Trump que en lugar de poner ese muro que quiere poner, deberá poner puentes. Visita incómoda para el régimen de Maduro. Un grupo de expertos de la CIDH va a llegar este martes a Venezuela para verificar la situación de derechos humanos en el país. La delegación de la OEA tiene como objetivo evaluar dos temas. Por una parte, la crisis en los hospitales y la reclusión de presos políticos, denominados presos políticos. Pese a que Maduro ha negado la entrada al territorio de la comisión, un delegado del presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que los observadores van a llegar este martes al aeropuerto internacional de Maiquetía. La CIDH atiende la invitación que hizo Guaidó en el 2019. La comisión no ha visitado territorio venezolano desde hace 18 años. En México, la Fiscalía ha hallado, mejor dicho, una fosa clandestina con 11 cuerpos en estado de descomposición. Las autoridades fueron alertadas por varios residentes de la zona de las excavaciones en un predio privado en el municipio de Uruapan, estado de Michoacán. Según los primeros reportes, habían varios huecos tapados con ramas porque la inspección no tardó mucho. Los cadáveres han sido trasladados ya al servicio médico forense para practicarle la necropsia e intentar identificarlos. Los forenses registraron el lugar en busca de más restos humanos. El Ministerio de Salud de Bolivia ha informado que existen 16 muertes a causa del dengue a nivel nacional. Reportó que en toda Bolivia ya se han presentado 9.142 casos sospechosos, 1.943 confirmados. El departamento de Santa Cruz, este es uno de los más afectados, con 1.200 casos. Para la Organización Mundial de la Salud, el dengue es una de las 10 principales amenazas de salud pública.
La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales, y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS, para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas. Hablando de la ONG Médicos por la Salud, que ha alertado sobre el riesgo que representaría que apareciera en Venezuela el temible coronavirus. Denuncian que los hospitales, los centros de salud del país no cuentan con insumos médicos, tampoco medicamentos. Vamos con esta noticia desde Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Luis, adelante, un buen día, buen lunes. Hola Ruth, muy feliz día a ti y a todos quienes sintonizan el canal de las Américas. Sí, efectivamente, la ONG Médicos por la Salud, que hace un balance mensual de la situación no solamente de los hospitales, sino también del abastecimiento de medicamentos en el país, dentro y fuera de hospitales, hace pues una alerta. Señalan que se deben tomar todas las previsiones que hasta el momento no se han comenzado a tomar, según ellos denuncian, para evitar que el coronavirus llegue a Venezuela. Indican que si llega a aparecer algún caso de coronavirus en Venezuela, sería muy difícil de tratar, porque los hospitales están en una condición pues bastante precaria. Ellos señalan que al menos el 61% de los hospitales en Venezuela no tienen o tienen de forma racionada agua, es decir, no pueden hacer las principales labores de mantenimiento, ni siquiera para esterilizar los espacios dentro de los hospitales. Esto afectaría como un aspecto básico la propagación de un posible coronavirus en Venezuela, pues las principales labores para mantener aseadas las áreas, para desinfectar, para mantener una contención, no podrían hacerse de la manera más efectiva en el país. Esta es parte de la alerta que ellos señalan de la gravedad del asunto. Pero vamos a escuchar al doctor Julio Castro, quien explicaba un poco este fin de semana la situación con respecto al coronavirus y lo que pudiese presentarse en Venezuela en caso de aparecer algún caso, valga la redundancia, dentro del país. Es fácil imaginarse qué pasa cuando esto afecta a un sistema de salud como el nuestro, que ya vimos los números que están desligados. El 50% de los medicamentos en la emergencia no existen, el 70% de los hospitales no tienen agua y no tienen luz. Voy a poner un ejemplo muy particular con el efecto coronavirus. La medida más importante de prevención de transmisión, la más importante de todas, es lavarse las manos. Y si no tenemos agua en el 66% de los hospitales, ni tenemos jabón, ¿cómo vamos a prevenir la transmisión de un paciente que venga con posible coronavirus a un hospital venezolano? No solamente Médicos por la Salud, sino también distintas organizaciones que hacen seguimiento, balance y control al área sanitaria en Venezuela han hecho un llamado al ministerio que cubre esta materia para que tome las medidas adecuadas de prevención principalmente, además de atacar la crisis de los hospitales, que va mucho más allá de tan solo un aspecto de mantenimiento o limpieza. Ellos señalan que se debe atacar la prevención, es decir, que se deben colocar controles o retenes epidemiológicos en las fronteras, puertos y aeropuertos de Venezuela. Se deben pues extremar los controles, las medidas de seguridad y comenzar a preparar las áreas hospitalarias para una posible aparición del coronavirus en el país. Señalan que ante la gravísima propagación que ha tenido el virus en muchos países del mundo, a pesar de que aún en Latinoamérica pareciera no estar encendida totalmente esta alerta con la presencia de ningún caso, pues sí señalan que debe comenzarse a trabajar en prevenir que lleguen a el país este virus, pues señalan sería catastrófico que no se pudiese manejar de la forma adecuada alguno de los casos y se teme ante una posible propagación que genere una emergencia sanitaria en Venezuela más allá de la que ya hoy existe en el país. Es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas y con ella volvemos al estudio. Que tengan muy feliz día. Un feliz día también. Gracias por tu reporte desde Venezuela, Luis Laya. Vamos aquí a un corte comercial enseguida. Vamos a hablar de las huidas por largos, por profundos túneles o también fugas tras esquivar controles de seguridad, protagonizados por integrantes del cártel de Sinaloa en los últimos años. Y hace pocos minutos ha reabierto el aeropuerto de Madrid, Barajas, tras permanecer cerrado durante más de una hora por la presencia de drones no autorizados. Al menos 26 vuelos
tuvieron que ser desviados a otros aeródromos. Andrés Gil, desde Madrid, nos reporta a esta hora. Andrés, ¿qué se sabe de los responsables de este incidente que, como decimos, mantuvo en vilo a las autoridades ahí en el aeropuerto? Hola Ruth, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde, 46 minutos. Hasta este momento no se tiene claridad acerca de quiénes son los responsables de haber volado estos drones cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sin embargo, la Guardia Civil Española es la encargada de hacer en este momento el dispositivo en todos los alrededores del aeropuerto para tratar de ubicar quiénes es que han hecho este vuelo no permitido con unos drones. Drones que fueron reportados por pilotos que estaban haciendo una maniobra de aterrizaje hacia las 12 del día aproximadamente y que obligaron al cierre absoluto de las operaciones en el aeropuerto durante aproximadamente una hora. Hasta hace media hora, hasta las 2 de la tarde y 15 minutos estuvieron cerradas por completo y desde entonces se encuentran en operación restringida. Tan solo hay 2 de las pistas operando en el aeropuerto de Barajas, 2 de las 4 pistas que tiene este aeropuerto, y de esas 2 pistas solo están permitiendo los aterrizajes y despegues de aviones que van hacia destinos muy distantes. El resto de la operación, 26 vuelos, como ya lo mencionaste, han sido desviados a aeropuertos como el de Alicante, Valladolid, Barcelona, hacia la ciudad de Valencia. Han sido desviados esos aeropuertos y si hay condiciones un poco más tarde, pues permitirán las autoridades aeronáuticas españolas que puedan venir esos aviones hacia Madrid, que era su destino final. ¿Cuál es la incidencia de este tipo de situaciones en un aeropuerto como el de Madrid? Pues es un aeropuerto principalísimo de Europa que aproximadamente cada 2 minutos recibe un aterrizaje o despegue en cada una de sus 4 pistas, así que un traumatismo de esta magnitud puede causar muchísimo retraso, muchísimo contratiempo para miles y miles de pasajeros que están llegando o que están saliendo desde el aeropuerto de Barajas. La Guardia Civil Española entonces está tratando de ubicar quiénes son los responsables. No se puede volar ningún tipo de dron, de nave no tripulada, en 8 kilómetros alrededor del aeropuerto, ni en 6 kilómetros en las líneas de aproximación de despegue de las pistas de este aeropuerto que está ubicado en el centro de España. La otra noticia a esta hora en España es la instalación del periodo legislativo, instalación que ha sido encabezada por el rey Felipe VI y en la cual ha habido un llamado expreso por parte del rey a que no se trata que en la política española no se trate de estar unos contra los otros, sino que los españoles estén unidos. Ha hecho un llamado el rey de España, don Felipe VI, a que haya un respeto adicional por las instituciones, a que se renueve, se recobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Una particularidad es que 49 diputados, todos ellos pertenecientes a partidos independentistas, no han acudido, se han ausentado del recinto del legislativo en protesta por la presencia del rey. Está instalado hoy entonces un nuevo periodo legislativo en España y está instalado en medio de la recién instalación de un gobierno de coalición, de un gobierno de alianza entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y la alianza de Unidas Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, que por cierto tiene no solo la vicepresidencia segunda del gobierno, sino también 4 ministerios. Así que estamos hoy ante un gobierno de coalición en este periodo legislativo que ha instalado el rey Felipe VI para los próximos 4 años. Es la información que tengo por ahora desde la ciudad de Madrid, en España. Ruth, le deseo a usted que tenga muy feliz día. Huidas por largos y profundos túneles o esquivar controles de seguridad. Así son los escapes, al mejor estilo de El Mago Houdini, protagonizados por varios integrantes del cártel de Sinaloa que se encontraban detenidos en los últimos años. Siguiendo los pasos de El Chapo Guzmán, quien logró evadirse de una prisión, no solo una, sino 2 veces, la semana pasada la organización criminal lo volvió a hacer. Luis Fernando Mesa, Yael Osuna y Víctor Manuel Félix se fugaron del reclusorio preventivo Baronil Sur en Ciudad de México. Este último recluso era el contador de uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Las autoridades insisten en que en la mayoría de estas fugas los detenidos han pagado grandes sumas de dinero en sobornos a los oficiales de las cárceles en las que se encuentran. Vamos a revisar paso a paso cómo fue la fuga de estos reclusos. Víctor Manuel Félix Beltrán, Luis Fernando Mesa y Yael Osuna no tuvieron que cavar un largo túnel. Ellos burlaron 5 rejas de seguridad que se encontraban cerradas con candados. Esquivaron piquetes de la policía, usaron ropa negra con capucha y salieron por la puerta principal. Ahí los esperaba una camioneta blanca en la que huyeron.
Aunque se trataba de una cárcel de mediana seguridad donde se encontraban detenidos, las autoridades aseguran que era imposible que pasaran desapercibidos, por lo que señalan que pudieron haber contado con la ayuda de los entre 6 y 20 efectivos corruptos dentro del penal, quienes habrían aceptado sobornos a cambio de los favores recibidos. Vamos a saludar aquí en la mañana de NTN 24 en Ciudad de México a Juan Ibarrola, él es experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, Ruth, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. ¿Qué tan probable, ya ni siquiera posible, porque posible ya se ha visto que es, puede ser el hecho de lo que afirman, hayan tenido la complicidad de los funcionarios de las cárceles, entre 6 y 20 agentes, haberlos comprado para poder salir de ahí estas 3 personas del cártel de Sinaloa? Imposible que se hayan fugado si no haya sido con la ayuda, con la colusión de funcionarios de este reclusorio sur, aún y a pesar de que no es un penal de alta seguridad como los que tiene México. Sí es un penal donde es difícil fugarse, a menos, insisto, que alguien te ayude, como fue este caso. No hay otra explicación para ello. Es decir, los controles que tiene este penal no dan para que una persona pueda salir libremente caminando, como fue el caso de estos 3 peligrosos reos. Señor Ibarrola, vamos a hablar un poco de estos centros de mediana seguridad, de máxima seguridad. Por ejemplo, uno de máxima seguridad, ¿qué es lo que tiene? Pues su palabra lo dice, por supuesto, un control absoluto. Sin embargo, cuando hablamos de mediana seguridad, como este, del que se han fugado estas 3 personas del cártel del Sinaloa, ¿cómo son? La diferencia radica en algo muy simple. En un penal de alta seguridad se tiene al recluso, al reo, se tiene apartado de todos los demás. Es decir, no tienen contacto entre los reos. A diferencia de un penal de mediana seguridad o uno que no sea de alta, no se le conoce como mediana seguridad, se les conoce como penales federales o penales de máxima seguridad. En el caso de los penales federales, que son de donde se fugó estas 3 personas, ahí sí hay una convivencia por parte de muchos presos en diferentes secciones que tienen estos penales. En el de máxima seguridad, no, justamente para eso, para no perder de vista en ningún momento a ese preso. Desafortunadamente aquí no debían de haber estado ahí. Fueron jueces los que los pusieron en estos penales, donde existe más la posibilidad, insisto, de poderse fugar. Estamos hablando de Félix Beltrán, uno de los fugados. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro incluso, lo colocó en su lista negra, lo catalogó como un líder emergente dentro de la organización una vez que el Chapo Guzmán fue detenido. Iban a ser extraditados en los próximos días a los Estados Unidos. Lo que llama la atención aquí es en corto tiempo, o quizás usted me corrige y dice, no, esto ya es un proceso que se da en determinado tiempo, semanas, meses o años, el hecho de decidir, bueno, este día nos fugamos porque ya dentro de poco va a ser extraditado hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se sabe de esta investigación y cómo suele ser para tener este pago de altas sumas de dinero, tal cual lo dicen las autoridades, con respecto a la corrupción que hay dentro de penitenciarías? Los 3 reos que se fugaron tenían orden de extradición, el proceso de extradición que se iba a cumplir. No necesariamente se tenía que cumplir el mismo día para los 3, sin embargo sí se iba a llevar a cabo este proceso de extradición, razón por la cual prefieren los delincuentes, sobre todo los que están involucrados con tema de narcotráfico, a no pisar cárceles americanas, porque saben que se les acaba por mucho el poder que en las cárceles mexicanas desafortunadamente sí tienen. Lo vimos justamente con su líder, con el Joaquín El Chapo Guzmán, cómo se fugó de un penal de alta seguridad hace muchos años allá en el estado de Jalisco, cómo se vuelve a fugar construyendo un túnel de la forma como lo construyó. Y justamente por eso, para evitar que los vayan a extraditar. Ese es el miedo, el riesgo. Recordemos aquel miedo tan grande que tuvo Pablo Escobar y una gran cantidad de narcotraficantes latinoamericanos
europeos, orientales, que no quieren que los extraditen a Estados Unidos, justamente por el poder que pierden y por el control también llegan a perder. Juan, ¿qué pasa con el tema de estas fugas? Si bien es cierto son potestad de un sistema carcelario, pero sigue poniéndose en cuestionamiento la política de seguridad que ha enfrentado o ha emprendido el gobierno de López Obrador desde que inició su mandato. Definitivamente Sí, y lo que mucha gente se pregunta, ¿y qué pasa con el hijo del Chapo Guzmán? Que finalmente sabemos que en un operativo tremendo que se dio, se lo aprendió, luego las autoridades tuvieron que devolverlo a quienes lo pedían porque se iba a armar la de Dios. Y sin embargo, después no se supo ya de una captura al hijo del Chapo Guzmán. Y se conocen este tipo de cosas de miembros del cártel de Sinaloa que salen olímpicamente de las cárceles. Desafortunadamente lo sucedido con Ovidio Guzmán, con el hijo del Chapo, en Culiacán, en el estado de Culiacán, aquí en México, fue un operativo fallido a todas luces, y esto lo reconoció el propio ministro de Defensa mexicano, el general Sandoval. Desafortunadamente, calificar la estrategia que tiene actualmente el presidente López Obrador en materia de seguridad, aún ya a pesar de que estos hechos como la detención fallida de Ovidio Guzmán llegan a manchar, evidentemente, más que la estrategia, la operación con la que se desarrolla la estrategia. Ahora, lo sucedido específicamente con la fuga de los 3 reos que vimos la semana pasada, no es necesariamente parte de la estrategia de seguridad que tiene López Obrador. Recordemos que estos penales, sobre todo de que se fugó estos 3 reos, y voy a hacer una corrección, no son penales federales, son penales locales. Hace rato dije que eran penales federales. No, no es así. Este penal depende del gobierno de la Ciudad de México, que es la ciudad capital de mi país, y entonces no podemos responsabilizar una estrategia o una política de seguridad del presidente López Obrador directamente a lo sucedido en el caso de la fuga de los 3 reos. ¿Dónde sí podemos hacerlo? En el caso de este operativo fallido que se dio para detener a Ovidio Guzmán, he insistido mucho en diferentes espacios que estoy casi seguro que se va a tener que detener a Ovidio Guzmán y cumplirse también ese proceso de extradición que él tenía. Estados Unidos los quiere a todos, sobre todo la parte del cártel de Sinaloa, y no veo por qué México no deba de cooperar con ello. Eso sería, para el gobierno de López Obrador, colgarse una medalla. No sé si vayan a solucionar los problemas tan terribles de materia de crimen y violencia que vive mi país, pero va a generarle un acierto, una medalla, un reconocimiento por parte de otros gobiernos. Vamos a agradecer Juan Ibarrola, experto en temas de seguridad nacional en México y Fuerzas Armadas. Gracias por estar con nosotros. Una buena semana de labores para usted. Igual para todo tu auditorio. Gracias, Ruth, y para ti también. Buenos días. Un buen día. Vamos aquí a un corte comercial pequeño y cuando retornemos, hoy comienza en Iowa, ya lo hemos dicho, el proceso de elección interna del Partido Demócrata para definir quién va a ser el candidato que va a enfrentar a los republicanos en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Vamos a revisar otras noticias en agenda en este 3 de febrero del 2020. Hoy comienza en Iowa el proceso de elección interna del Partido Demócrata para definir quién va a ser el candidato que va a enfrentar a los republicanos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Miles de votantes van a concurrir a los llamados caucus o asambleas comunitarias. Ahí se van a elegir entre los 12 aspirantes. Los favoritos en esta contienda con el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden. Ellos están encabezando esta lista. También queremos descansión. Un grupo de migrantes deportados, activistas, han prendido fuego a un muñeco del presidente Donald Trump en la ciudad mexicana de Tijuana. La protesta se llevó a cabo al lado de la frontera de Estados Unidos para rechazar la política de inmigración del republicano. Los manifestantes han dicho estar en contra de la construcción del muro entre ambos países que Trump prometió durante su campaña electoral. La administración de Trump ha construido cerca de 160 kilómetros de este muro fronterizo. No vamos a pagar el muro de Trump, aunque Trump esté asegurando falsamente
está asegurando que México ya está pagando el muro. No es cierto, son mentiras y no vamos a pagar el muro. Y queremos decirle a Trump que en lugar de poner ese muro que quiere poner, deberá poner puentes. Las autoridades en China han confirmado que en las últimas 24 horas 56 personas perdieron la vida a causa del coronavirus. Según el reporte oficial, la cifra total de víctimas es de 362, mientras que hay 2.103 casos nuevos de contagio. Es decir, ya hay cerca de 17.000 personas afectadas con la epidemia de neumonía. Para intentar frenar la propagación del virus, el gobierno chino ha impuesto medidas drásticas, ha limitado los desplazamientos de personas a otras ciudades y países. Desde el 23 de enero, 56 millones de habitantes están confinados en la provincia de Hubei y su capital, Wuhan, la metrópolis de 11 millones de personas donde se detectó el brote. 1.400 miembros del personal médico de las Fuerzas Armadas chinas están listos para recibir a los pacientes contagiados con el coronavirus en el primer hospital construido para tratar a los infectados. El día de ayer ha sido completada esta obra, una obra express, después de solo 8 días de trabajos, intensos trabajos en la ciudad de Wuhan, el epicentro de la epidemia. El nuevo centro médico cuenta con 1.000 camas, un segundo hospital levantado en tiempo récord va a ser inaugurado el próximo miércoles. La bolsa de China se ha desplomado este lunes en medio de la emergencia del coronavirus. El índice de Shanghái ha cerrado con pérdidas de 7.7%, su caída más baja en cerca de 5 años. La bolsa había permanecido cerrada desde hace una semana por la celebración del nuevo año lunar. En otros mercados asiáticos el desplome era también generalizado, aunque menor. En Japón el Nikkei ha bajado un 1.01% y el surcoreano Kospi descendió un 0.13%. En Tailandia, 2 médicos aseguran haber encontrado ya la cura para el coronavirus. Los galenos afirman que curaron a una mujer de 71 años que presentaba los síntomas de la epidemia en solo 48 horas. La paciente china que ingresó a un hospital en Bangkok recibió un tratamiento que mezclaba medicamentos con el VIH, contra el VIH y un remedio antigripal. El tratamiento sería el que estudian los médicos chinos para detener el coronavirus. El Ministerio de Salud de Bolivia ha informado que existen 16 muertes por el dengue a nivel nacional. Asimismo, reportó que en toda Bolivia ya se han presentado 9.142 casos sospechosos, 1.900 confirmados. El departamento de Santa Cruz es uno de los más afectados, con más de 1.200 casos. Para la Organización Mundial de la Salud, el dengue es una de las 10 principales amenazas para la salud pública. La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales, y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS, para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas. Este lunes en Bolivia inicia oficialmente la campaña con miras a las elecciones presidenciales del 3 de mayo. 7 movimientos políticos buscan frenar que el movimiento al socialismo, liderado por Evo Morales, regrese al poder. Janine Áñez, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho y Félix Pazzi son algunos de los políticos que buscan que Luis Arce no consiga la mayoría de los comicios. Los opositores del MAS se han acogido a un pacto en el que se comprometieron a no agresiones durante la campaña. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que David Choquehuanca será la fórmula para vicepresidente de Arce. Convocan a declarar a nuestro candidato, apresan a nuestra apoderada, roban documentos, amenazan con que no habrá elecciones en Argentina ni en el trópico de Cochabamba. ¿No es eso preparar un verdadero fraude? El autodenominado Estado Islámico se ha adjudicado el atentado terrorista del domingo en Londres. El autor del ataque tenía 20 años. Sudesh Aman atacó con un cuchillo a 2 personas en el sur de la ciudad antes de ser abatido por las autoridades. Una tercera persona resultó herida en el enfrentamiento de la policía con el agresor. El sujeto, según reportes oficiales, había salido de la cárcel hace una semana. Alentaba a su novia a
que decapitara a sus padres. El alcalde de la capital británica lamentó lo ocurrido, dijo que este ataque pudo haber sido evitado, como también el que ocurrió a finales de noviembre pasado, en el que 2 personas murieron. Pero si soy honesto, estoy enojado porque ambos ataques, el de noviembre y el de ayer, fueron prevenibles y previsibles. He estado preocupado por algún tiempo y he dejado mis puntos de vista claros en relación con los cambios que la ley ha realizado por el gobierno, lo que significa que los jueces no tienen las herramientas que solían tener para mantener a las personas en prisión por más tiempo, que todavía son un peligro para el público. Sabemos que más que castigados y reformados, en realidad están siendo radicalizados aún más. Y obviamente la policía y las autoridades estaban preocupadas de que un hombre fuera un peligro. Por eso estaba bajo estrecha vigilancia con un equipo armado. Hay conmoción en Australia. Un conductor ebrio ha atropellado a un grupo de niños menores de 12 años que paseaban en bicicleta. 4 menores perdieron la vida. 3 de las víctimas mortales eran hermanos. Otros 3 se encuentran ingresados en un hospital. Su estado de salud es grave. Anoche en Londres se han entregado los premios de cine de la Academia Británica. El director inglés Sam Mendes ha sido el gran protagonista de la noche con su película 1917, que ganó 7 galardones, incluido Mejor Película, Fotografía y Dirección. Ahí en pantalla al protagonista de Joker, que se llevó 3 galardones, entre ellos Mejor Actor, a Joaquín Phoenix. Precisamente el actor habló sobre la falta de diversidad en la pantalla al recoger su premio BAFTA. Me siento honrado y privilegiado de estar aquí esta noche. Los BAFTA siempre han apoyado mucho mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero debo decir que también me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros que lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que enviaremos un mensaje muy claro a las personas de color que no son bienvenidas aquí. Creo que ese es el mensaje que estamos enviando a las personas que han contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria y de la forma en que nos beneficiamos. No creo que nadie quiera un folleto o un trato preferencial, aunque eso es lo que nos damos todos los años. Creo que las personas solo quieren ser reconocidas, apreciadas y respetadas por su trabajo. Es una condena justa porque me avergüenza decir que soy parte del problema. No he hecho todo lo que ha estado en mi poder para garantizar que en los sets en los que he trabajado sean inclusivos, pero creo que es más que solo tener escenarios que son multiculturales. Creo que tenemos que hacer el trabajo duro para comprender verdaderamente el racismo sistémico. Creo que es la obligación de las personas que han creado y perpetuado y se benefician de un sistema de opresión ser quienes lo desmantelan, así que eso depende de nosotros. En México se ha roto un nuevo récord. Este fin de semana se ha celebrado la Feria del Tamal en Acapulco. Cocineros y comerciantes se unieron para batir un nuevo Guinness con el tamal envasado, el más grande del mundo. Fueron cerca de 5.000 tamales, 475 metros lineales, diferentes sabores y tradiciones populares, los que pudieron verse aquí en esta ciudad costera. El registro entraría en el libro de récords Guinness el próximo año. En las últimas horas se ha elevado a 11 la cifra de personas infectadas en Estados Unidos con el nuevo coronavirus que surgió en Wuhan. 6 de estos casos están en California. Ya las autoridades de la Unión Americana han prohibido el ingreso de ciudadanos extranjeros que hayan estado en China dentro del periodo de 14 días de incubación. Noticia en directo con Carolina Valladares, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Carolina, un buen lunes para ti. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes para ustedes. La noticia se conoce de las medidas después de que, como bien dices, aumentaran a 11 los casos en los Estados Unidos. Los últimos 3 casos detectados fueron precisamente en el estado de California. Hay más casos detectados también en Arizona, en el estado de Washington y en Illinois. En total son 11 los casos, por ello que las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Sociales han determinado que importante es el caso concreto, que las personas que o bien no tengan ningún familiar directo en los Estados Unidos, que sea estadounidense, o bien no sean residentes en este país, esas personas podrían no poder entrar en la Unión Americana. Lo que no quita que aquellos que entren no tengan que estar en revisión, bajo cuarentena, en concreto bajo un periodo de 15 días, todo ello
según anunció el secretario de Salud, Alex Azar, en las últimas horas. Todo esto tiene lugar también después de que el pasado jueves el Departamento de Estado, de la mano de Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado, anunciara a través de Twitter que la alerta de viaje se establecía en nivel 4, con lo cual es la alerta más alta de viaje. Ello significa que se recomienda directamente no viajar a China. Y todo aquel personal que trabaje para el gobierno de los Estados Unidos se le recomienda también que aplacen esos viajes por ahora. Dos situaciones van a entender que la magnitud de esta alerta de salud está siendo cada vez más urgente, y es que ya la pasada semana se detectó el primer caso de transmisión en los Estados Unidos de persona a persona. Es decir, había una persona ya infectada por el virus en Illinois, y su marido la pasada semana también se detectó que tenía el coronavirus, y también después de conocerse de que en las últimas horas se detectó la primera muerte por este virus fuera de China, en concreto en Filipinas. Un virus que por ahora se contabiliza ya que ha infectado al menos a 17.000 personas y causado la muerte a 361 personas dentro de China, más una, como decimos, en Filipinas. Adelante, Ruth. CST aquí en la mañana de NTN 24. Ya está con nosotros Álvaro Dávila, quien tiene información de ciencia, salud y tecnología. Hoy vamos a hablar del modelo de aprendizaje, que es un 80% más eficaz que el tradicional. Según lo han dicho, Álvaro, los expertos en educación. Por esta razón nace ahora un nuevo sistema que es de una compañía costarricense. Sí. ¿De qué se trata? Vamos a hablar un poquito sobre educación virtual. Correcto. Lo que quiere esta compañía, que se llama Pixdea, que es costarricense, como tú lo decías, es transformar todo el sistema de educación y ya no tener como ese sistema de educación pasivo donde nosotros, por ejemplo, íbamos a clase, nos aburríamos un poco, era simplemente una charla y nos ponían como cada uno de los parámetros, sino ahora nos ponen unas gafas de realidad virtual y podemos experimentar todo lo que nos está enseñando, en este caso, pues el profesor. Entonces, aprender geografía, por ejemplo, es muy fácil. Va a ser muy fácil, por ejemplo, aprender algo de astronomía, todo lo del sistema solar, los planetas. Todo se convierte en una experiencia vivencial. Por eso decías anteriormente que es un 80% más efectivo, porque como estás practicándolo, lo estás viviendo, además se vuelve emocionante y atractivo para el estudiante. Mucho más didáctico. Es mucho más didáctico. Entonces, lo que quiere esta compañía es decirle como a las instituciones, oiga, nosotros tenemos esta plataforma, este sistema, hagamos un cambio radical del sistema tradicional de educación y enseñemos de una forma virtual. Veamos el informe que preparamos, en donde contamos todo lo que trae Pixdea para las instituciones en Costa Rica. Con el objetivo de acabar con los problemas de espacio y tiempo que se viven en las aulas educativas, ha llegado Pixdea, una empresa tecnológica que busca reemplazar el modelo tradicional de aprendizaje de las escuelas por uno nuevo basado en la realidad virtual. Pixdea funciona a través de módulos diseñados para cada materia, donde los jóvenes pueden experimentar el contenido de manera más real e interactiva, por medio de visores y manipulación de objetos. Un ejemplo de ello es la asignatura de geografía. Una manera de aprender geografía, como se hacía antes, era a través de los libros. Nosotros estamos creando un módulo para darte un ejemplo de los volcanes de Costa Rica. De esta manera, los niños con un headset de realidad virtual y manos interactivas se meten en un helicóptero y ellos andan viajando de volcán en volcán, aprendiendo los datos más relevantes. Además de la geografía, la plataforma también maneja química, física, historia, matemática y astronomía. Realmente se puede aprender cualquier tipo de materia. Imagínate, estamos llevando niños a la luna, a todo el sistema solar, estamos estudiando un poco de astronomía. Con esta tecnología, el chiquito, el estudiante, se pone un visor y ya está inmerso en una nave espacial. Por otro lado, Pixdea también ofrece servicios a las empresas que quieran realizar capacitaciones con realidad virtual. Creamos módulos donde los empleados de cualquier tipo de empresa pueden tener una mejor preparación antes de desempeñar una actividad
o manejo de maquinarias sin tener que verse obligado a estar en un momento de riesgo por la mala manipulación del equipo. Para acceder a los servicios de esta empresa solo basta con ingresar a su página web, llenar un formulario y solicitar su asistencia. O sea, muy interesante, muy, como lo decíamos, muy atractivo para los chicos, nada aburrido, pero ¿qué pasa con los cuadernos? Se acaban los cuadernos porque ahora hay este sistema que los involucra más. Yo creo que en un futuro vamos a llegar a un momento donde sí, la tecnología se ha vuelto muy importante, se va a volver más importante aún, pero como te decía detrás de cámaras, yo creo que es importante tener en cuenta que el sistema tradicional a veces es muy aburrido y cuando tú le metes esta clase de tecnología, lo vuelves más interactivo, se vuelve también mucho más productivo y atractivo para el estudiante. Entonces yo creo que todo también. Y entretenido. Entonces yo creo que todo en cierta medida regulado puede ser muy bueno. No solamente no es dejar los cuadernos o los libros a un lado, es fusionarlo todo, integrarlo para generar un muy buen conocimiento y que sea además atractivo y práctico. Bueno, vamos a ver qué resulta de todos estos métodos con tecnología que se utilizan precisamente para hacer las cosas más ágiles, como tú dices. Pues el sistema educativo a veces estaba un poco... Es un poco denso. Sí. No es lo mismo, mira, era como lo que poníamos ahí en el informe, no es lo mismo aprender, por ejemplo, el sistema solar, claro, diciéndote decía, cuál es cada uno de los planetas, si tú además puedes ir a esos planetas claro, decía, y puedes aquí conocerlos. los alumnos van a la luna. Ya, exacto. O sea, entonces se vuelve un poco más divertido y más atractivo. Gracias, Álvaro, por traernos siempre lo último en tecnología, hablarnos de ciencia y además de salud. Gracias a ustedes por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Siga con la programación, que ya llega Club de Prensa con Gustavo Alegre. Gustavo, buen día para ti, buen lunes.